Bienvenidos a un viaje que nos llevará a través del ascenso y la caída de una de las estrellas más brillantes de Corea del Sur, Kim Sae-ron. Hoy no solo vamos a repasar su increíble talento y sus papeles icónicos, sino que también vamos a desentrañar los hilos de una historia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento coreano. La joven Kim Sae-ron nació el 31 de julio del año 2000 en Seúl, Corea del Norte. Kim tenía dos hermanas menores, Aron y Jeron, quienes también se dedicaron al mundo de la actuación. Kim Sae-ron empezó con su carrera en el año 2009, haciendo un gran debut como modelo infantil. También asistió a la escuela elemental Miyang en Seúl y terminó graduada de la escuela media Jang-il en Ilsan en el mes de febrero del año 2016. Kim empezó con su carrera cuando solo tenía 9 años y se convirtió en una reconocida estrella infantil popular por medio de las películas A Brand New Life en el año 2009 y El Hombre Sin Pasado en el año 2010. Cuando Kim ya era una adolescente, obtuvo algunos roles más importantes, como ser la protagonista de una película, Un monstruo en mi puerta en el año 2014. El primer personaje adulto de Kim fue en la serie Mirror de The Witch en el año 2016, donde estuvo interpretando a la princesa Seori, pero no obstante, en el mes de mayo del año 2022, Kim fue sorprendida por la policía, quien provocó un accidente automovilístico mientras manejaba en estado de ebriedad. El choque de su vehículo contra un transformador fue lo que provocó el corte de electricidad en viviendas y comercios de los alrededores durante algunas horas. A pesar de que Kim expresó disculpas públicamente a través de su agencia y también directamente con un mensaje escrito por ella misma en su cuenta de Instagram, el escándalo provocó que Netflix tomara la decisión de sustituirla por Jung Dae-on, a pesar de que ya se había realizado algunos rodajes de la escena y que al sustituirla tendría que hacerle cambios al guión. En el mes de abril del año 2023 se dio a conocer por fuentes de producción que no habían eliminado ninguna de las escenas rodadas por Kim. Por otra parte, Kim tuvo que pagar indemnizaciones a los damnificados por el accidente provocado por ella, y sin tener dinero para ello, su agencia se vio en la obligación de adelantarle el sueldo, por lo que se convirtió en una deudora de esta agencia. En noviembre del año 2022, se conocieron detalles de que Kim estaba trabajando a medio tiempo en un café de Gangman, una propiedad que le pertenecía a unos amigos suyos. La que era su agencia, Gold Medalist, confirmó esta noticia. Aparte de esto, su reputación sufrió un nuevo giro cuando se hizo públicamente que casi 2 meses después del accidente que ella provocó, había hecho una invitación a sus amigos para celebrar su cumpleaños. Kim se encontraba sin dinero ni previsión de tenerlo en un futuro próximo por causa del escándalo causado, que la alejaba de las audiciones y de las cámaras. El día 8 de marzo del año 2023, Kim se presentó ante el juez en la primera audiencia por cargos. El fiscal exigió una multa de 20 millones de wones. Sin embargo, el abogado defensor de Kim alegó que la actriz ya había dejado el consumo de alcohol. También se había vendido el coche e indemnizado a los afectados por el accidente. También manifestó que Kim estaba pasando por dificultades económicas debido a todos estos pagos que había tenido que hacer y además sumando las compensaciones por resolución en contratos publicitarios y de interpretación. El día 5 de abril, el juez del Tribunal del Distrito Central de Seúl aceptó la petición del fiscal y fue así como Kim fue condenada a pagar una multa de 20 millones de wones, a pesar de que había admitido que tenía la culpa y tampoco tenía antecedentes penales. El día 16 de febrero del 2025, un amigo de Kim encontró su cuerpo en su casa, que estaba ubicado en el distrito de Seung-dong, en Seúl. La policía anunció que estaba investigando las causas de la muerte, pero que hasta el momento no había signos de violencia ni de intrusión en la vivienda. Al día siguiente, la policía dio un dictamen de que Kim se había suicidado. Después del fallecimiento de Kim, se harían públicas algunos detalles de su vida en los últimos meses. Según testigos y vecinos, Kim había cambiado recientemente su nombre y tomado el de Kim A-in con el propósito de volver a trabajar como actriz tras el accidente de mayo de 2022. De hecho, se supo que había completado el rodaje de la película Guitar Man en noviembre del 2024. Además que se estaba preparando para abrir un café con algunos socios. Fueron algunas de las declaraciones que dieron sus vecinos. El escándalo que volvió a sacudir la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Después de un mes del suicidio de Kim, su nombre volvió ante los titulares. Un detalle de su vida personal
salió a la luz después de haber estado oculto por mucho tiempo. Se supo que Kim había tenido una relación sentimental con Kim So-young, el actor de K-dramas mejor pagado, quien además de eso sería 12 años mayor que Kim. El motivo del escándalo es señalización presentada por la familia de Kim, ya que ellos alegan que el romance entre los dos actores comenzó cuando Kim era menor de edad y que dicha relación habría llevado a que Kim cambiara su agencia de actividades a Gold Medalist, una empresa a la que señalaron por abandonar a Kim en el peor momento de su carrera como actriz. En la semana, las versiones de ambas partes intentaron ganar un espacio ante las opiniones públicas, pero no obstante, por el lado de Kim, se filtraron mensajes de textos inéditos, cartas que habría enviado So-young a Saero Nero, nombre artístico de Kim, y algunas fotografías de besos y abrazos como evidencia. Por otro lado, este viernes, los presentadores de So-young aceptaron que sí existió aquel romance, pero aseguraron que inició cuando Kim ya tenía 19. Sin embargo, la agencia niega que el actor tuviese conocimiento directo de la deuda entre Gold Medalist y Kim. Afirmaron que sí hubo un acuerdo para que liberaran a Kim de sus obligaciones financieras. En los siguientes detalles se habla de una recopilación de hechos planteados por la familia de Kim y los argumentos del lado del actor. En este año es cuando Kim y Kim So-young empiezan con su relación sentimental. Según detalles de Garo Zero, la fecha exacta fue en noviembre de 2019. Figura en el comunicado que Kim preparó en el mes de marzo del 2024, pero nunca lo envió a la prensa. Para ese tiempo, Kim solo tenía 15 años y ya había estado en televisión con roles de soporte. Ese año estrenó Snowy Road y Glamurosa Tentación. La agencia que preparaba a Kim en ese tiempo fue IG Entertainment, una de las más importantes en el rubro. Kim, por su parte, tenía 27 años y ya era una estrella en la industria. Antes ya había protagonizado Mi amor de las estrellas. En el año 2015, promocionaba la serie de comedia The Producer. Kim So-young tomó una pequeña pausa de sus actividades artísticas y se postuló al ejército el 23 de octubre del 2017. Su servicio como soldado terminó el 1 de julio del año 2019. En este tiempo, el actor le estuvo enviando cartas a Kim. La carta manuscrita que fue expuesta por Garo Zero Institute tiene la fecha de junio del año 2018. Para ese tiempo, él tenía 30 y Kim tenía 17. Quería contarte estas cosas. Es difícil verte a la cara, pero aún así quiero compartir contigo lo que siento por dentro. No quiero agobiarte, así que supongo que lo que puedo decir es que te echo de menos. Se lee en un fragmento de la carta. No obstante, la agencia aseguró que el tono de la carta no era romántico. Explican que Kim So-young enviaba cartas similares a sus amigos más cercanos. De la misma manera, Gold Medalist asegura que el romance entre So-young y Kim recién empezó cuando el actor salió del ejército, cuando Kim ya tenía 19 años. Para este año, Kim no renovó su contrato con IG y se retiró a Gold Medalist, empresa que acababa de fundar Lee Sarang, pariente de Kim So-young, junto a la productora Kim Mi-jae. La compañía empezó a funcionar con Kim So-young y Kim Sarang y Seo Ye-hee en su cartera de clientes. Kim sufrió un grave giro en su carrera actoral en el año 2022 tras un accidente de tráfico ocurrido en mayo del 2022 en Seúl. Según The Korean Times, Kim conducía bajo los efectos del alcohol cuando chocó contra una barandilla y un transformador eléctrico, lo que hizo que hubiera un corte de luz afectando a 57 comercios que se encontraban cerca. No hubo ningún daño personal. Inicialmente, Kim se negó a una prueba de alcoholemia en el lugar del accidente. Entonces, fue sometida a un análisis de sangre que reveló un nivel de alcohol en sangre del 0.2%. Ella superaba el límite permitido, por lo que se le retiró la licencia de conducir. Como respuesta de la que era su agencia, Gold Medalist dio un comunicado en el que habló sobre el arrepentimiento de Kim y su disposición a recompensar los daños. La opinión pública criticó su falta con mucha dureza. La caída de su reputación llevó a Kim a perder papeles en proyectos como Try It y Sabueso, y fue vetada por la cadena pública KBS. Según detalles de la familia de Kim, fue en este tiempo que surgió el pago de la pena de 700 millones de wones. Gold Medalist afirma que ese monto fue solicitado por la compañía productora de Sabuesos. La agencia asumió el pago,
pero Kim parecía ignorar que tendría que reembolsarlo después. Kim Sa-young y Kim habrían terminado su relación en el 2021. Sin embargo, ella le dijo a su familia que estaba agradecida por la amabilidad de su expareja, pues le estaba ayudando con la gigantesca suma de dinero. En el mes de diciembre del 2022, Gold Medalist decidió no renovar su contrato. En abril del 2023, la justicia de Corea multó a Kim con 20 millones de wones, alrededor de $13.800. Al momento de que reunía fondos para pagar ese monto, Kim estaba retirada de su profesión. En ese entonces, se descubrió que Kim laboraba en empleos de medio tiempo como camarera en una cafetería o como tutora. En el mes de marzo del 2024, Gold Medalist le envió una carta formal a Kim exigiendo que reembolsara el dinero de la penalización. Usted tomó prestado 686.409.653 wones de nuestro cliente el 22 de noviembre del 2022, bajo un acuerdo de préstamo de consumo monetario, acordando reembolsarlo antes del 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, a pesar de que ha pasado el plazo de devolución, aún no ha liquidado el préstamo pendiente. Era lo que decía el documento al que el medio Dispatch tuvo acceso. La agencia le advertía a Kim que si no depositaba el monto completo pronto, tomaría acciones legales contra ella. El 19 de marzo, Kim intentó entrar en comunicación con su exnovio. También le envió un mensaje de súplica desde el teléfono de su pariente, ya que no le contestaba a ella. Esta es Sa-eron. Hoy recibí la carta de certificación de que me está demandando. Dijiste que me daría suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso. Por favor, sálvame, te lo ruego, dame algo de tiempo. El día 23 de marzo, Kim publicó una selfie en su cuenta de Instagram, posiblemente para insistir en una respuesta de su exnovio. Fue la primera vez que se hacía pública una fotografía que mostrara la cercanía entre Kim Sa-young y Kim Sa-eron. Al día siguiente, Gold Medalist negó una relación con Kim y que no entendían por qué había publicado una foto del pasado. En ese entonces, el K-drama La Reina de las Lágrimas estaba en plena emisión. El día 25 de marzo, Dispatch se comunicó con Kim para debatir el rumor. Sin embargo, Kim explicó que no iba a dar detalles sobre el tema. Según la agencia Gold Medalist, ellos le escribieron a Kim para explicar que la notificación era parte de un proceso de registro por la salida de 700 millones de wones como pérdida en medio de una penalidad. Según detalles, el 26 de marzo, un representante legal de Kim se dirigió a ellos con la intención de arreglar un plan de pagos. La agencia no volvió a insistir con el cobro y afirmó que Kim entendía con eso que estaba liberada de su deuda. Kim Sa-eron fue encontrada sin vida en su apartamento el 16 de febrero. La causa de su muerte fue fijada como suicidio por las autoridades locales. En una extraña coincidencia, ese día se celebraba también el cumpleaños de Kim Sa-young. Los medios ahora notaron que el actor no publicó notas de condolencia sobre Kim, que fue su ex compañera de agencia, y tampoco asistió al funeral. El día 10 de marzo, en el canal Garo Zero Institute, se publicó en exclusiva una entrevista con una persona que se presenta como la tía de Kim. Dicho medio publica la noticia que Kim So-young había tenido una relación secreta con la difunta Kim. La familiar de Kim también reveló la deuda de 700 millones de wones y responsabilizó a la agencia Gold Medalist por haber ejercido presión financiera a Kim en los últimos meses de su vida. Días después, esta fuente también se contactó con el periódico The Fact para explicar más detalles de sus acusaciones. Por otro lado, el 11 de marzo, Gold Medalist negó totalmente todas las acusaciones en contra de Kim So-young y advirtió que demandaría al canal de YouTube por difamación. El 12 de marzo se publicaron más selfies de ambos actores dándose afecto y además de eso, filtraron el contenido de 2 cartas para Kim. En ese día, una investigación de Dispatch confirmaron la existencia de la deuda. Sin embargo, en una entrevista con su reportero, Gold Medalist argumentó que solo era una formalidad y que no esperaban que Kim pagara el monto. Dispatch además compartió declaraciones de fuentes cercanas que afirman que la relación era un secreto a voces entre quienes conocían a ambos actores. El día 13 de marzo, Kim So-young se presentó a la grabación del programa Good Day, que hasta el momento no ha declarado personalmente sobre el tema.
El viernes 14, Gold Medalist dio detalles de su versión sobre los hechos. Las acusaciones de grooming marcaron distancia de la teoría de haber contribuido a la decisión extrema de King. Esa misma noche, la madre de King habló directamente con Garo Zero Institute y afirmó que su hija nunca le mintió a la prensa. Mientras el escándalo sigue avanzando, la industria surcoreana de entretenimiento observa con atención cada nuevo giro del caso. Se revelarán nuevas pruebas que cambien la narrativa o el escándalo terminará aquí. Y así llegamos al final de este viaje a través de la vida de King. Una historia que nos ha llevado desde el brillo de la fama hasta las sombras de la controversia, recordándonos que detrás de cada estrella hay una persona con sus propias luchas. Cuéntame, ¿qué les ha parecido esta historia? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de la vida de Kim Sae-rong? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Si este video les ha hecho reflexionar, no olviden darle like, compartirla y suscribirse para más historias que nos inviten a mirar más allá de la superficie. Nos vemos en el próximo video.